La chica, tendida en el suelo ensangrentado, se dio cuenta de que había perdido. Y ahora solo le esperaba la muerte. Era Idesa, un demonio de la más alta tribu demoníaca del mundo de los demonios. Pero el ángel que la miraba, sinceramente no entendía por qué Idesa dudó tanto al final, y no lo mató después de todo. Era Ferdinand, el dios de la guerra. Tal pregunta hizo reír mucho a Idesa. Después de todo, estaba aquí, y no podía creer que Ferdinand la culpara por no haber arrastrado al tipo. Idesa era muy consciente de que ahora era verdaderamente su fin, y estaba dispuesta a desgarrar su propia carne y sangre con tal de matar al menos de alguna manera a este ángel. Durante los últimos 120,000 años, Idesa había hecho muchas cosas malas, había llegado a la cima del clan demonio, volviéndose increíblemente poderosa. Pero ella no entendía por qué escenas olvidadas del pasado seguían pasando por su mente. Aunque ahora estaba literalmente a un paso de la muerte, la chica pensó que aún así no era razón para volverse loca. Y también porque ahora Ferdinand empezaba a curarla aunque pareciera una tontería ya que eran enemigos. El chico le explicó que quería darle otra oportunidad a la chica, lo que a ella le sonó a broma. Ferdinand sabía que Idesa había estado toda su vida demasiado centrada en vengarse de él, así que decidió darle una oportunidad para expiar sus pecados y recuperar sus propias fuerzas. Pero de repente Idesa sintió una extraña sensación que le sujetaba el brazo. E inmediatamente se enfadó con Ferdinand, sin entender cómo se atrevía a hacerle eso. El tipo le advirtió que si Idesa hace buenas acciones en el mundo humano durante solo un año, podrá recuperar todos sus poderes. Pero tiene que recordar que si ataca a alguien o no hace buenas acciones, morirá de la forma más dolorosa posible. Pero si Idesa lo consigue, renacerá con poderes sagrados. Y entonces Ferdinand estará deseando que Idesa vuelva con él para que puedan estar juntos. Idesa estaba realmente cabreada con el maldito hombre. Tras lo cual desapareció, dejando solo un poco de su pelo en los brazos de Ferdinand. El chico estaba seguro de que Idesa definitivamente se encargaría de todo. La chica se trasladó al imperio, donde los sacerdotes discutían sobre lo que llevaban esperando demasiado tiempo, pero el oráculo dijo que su santo salvador debería aparecer pronto. El único sumo sacerdote de la capital del imperio, llamado Lennox, explicó que solo tenían que esperar un poco más y no se dio cuenta si sus asistentes no tenían fe en absoluto. Los agitados sacerdotes explicaron que ya llevaban meses despiertos, y uno de ellos expresó su duda de que su eminencia hubiera malinterpretado el mensaje del oráculo. Y por esta suposición, Lennox estaba muy descontento, no entiendo si sus subordinados dudaban de su cualificación. Y también advirtió que el emperador también tenía muchas ganas de que este hombre apareciera y de que lo esperaran. Así que debían ser cuidadosos con sus palabras. Tras lo cual el compañero ordenó a todos recitar el himno que habían cantado ayer. Pero de repente se dio cuenta de la expresión contrariada y asustada de los rostros de los sacerdotes. El episcopo no entendía a qué se debía, pues parecía como si hubieran olvidado por completo el himno e incluso cómo hablar. Pero entonces un sacerdote con manos temblorosas señaló a Lennox a sus espaldas, explicándole que debía prestar atención a una chica que había aparecido. Era Idesa, que para entonces ya había salido nadando de la fuente. Todos se quedaron asombrados al ver a la chica y pensaron que era la santa que habían estado esperando todo este tiempo. Y la contrariada Idesa no podía entender por qué razón su cuerpo parecía y estaba tan débil. Lennox estaba asombrado y encantado de que por fin hubiera llegado la santa que tanto habían esperado. Pero de repente la muchacha, que había perdido su antigua fuerza, no pudo soportarlo y se desmayó, por lo que todos los sacerdotes junto con Lennox corrieron inmediatamente hacia ella para ayudarla. Lennox se acercó y midió el pulso de Idesa y se dio cuenta de que probablemente la santa doncella estaba bien y ella también. Al principio Idesa no se dio cuenta de quiénes eran las personas que la rodeaban, así que les explicó a los espíritus que si iban a matarla, tenían que hacerlo con mucha elegancia. Después de lo cual maldijo asquerosamente. Y por lo que oyeron, los sacerdotes se quedaron atónitos, porque era imposible y evidentemente algo había salido mal, porque según ellos, una virgen santa como Lily no podía maldecir. Así que el episcopos tuvo la sospecha de que podría tratarse de una muchacha completamente distinta. El emperador se alegró al saber que Dios les había enviado una santa legendaria, y que era una mensajera para su imperio. Este imperio tenía muchas cosas, como abundancia de minerales y tierra fértil. Y gente muy talentosa e inteligente. Todos estos recursos estaban en el imperio de Lucerna. En el pasado, Lucerna era solo un pequeño país, y la razón de su prosperidad era la bendición de Fernando, el dios de la guerra. La gente todavía dice que el emperador fue enviado por Dios mismo.
Fue creado y enviado a la tierra por Dios para ayudar a la gente a vivir en paz y tranquilidad, de modo que el imperio pudiera prosperar aún más. Dios envió por primera vez a la Virgen Santa a la tierra hace mucho tiempo, así que todo el mundo ha estado esperando su segunda venida desde entonces. Cuando el emperador miró a Idesa tumbada en la cama con su túnica blanca, se dio cuenta de que era una auténtica belleza. Incluso Lennox se sorprendió al oír tales elogios hacia la Santa Dama, pues el emperador era conocido por su sangre fría. El emperador mismo se sorprendió al oír tales palabras de Lennox, pues obviamente no era un monstruo insensible que no comprendía las cosas obvias y no podía ver la belleza en algo. Lennox estuvo de acuerdo aunque se dio cuenta de que en efecto, el emperador siempre había sido muy insensible. Lennox pensó en el hecho de que su emperador había cumplido 26 años este año. Su nombre era Reinel, y aunque el emperador Lucerna era muy guapo, pero en realidad su personalidad era un gran misterio para todos en el imperio. Entonces el emperador empezó a preguntar por la santa que había venido a la tierra y dónde había aparecido. El episcopio le dijo que la muchacha había aparecido en el jardín divino, y que él la había visto salir de la fuente divina con sus propios ojos. Reinel confesó que de no ser por el testigo, nunca habría creído en semejante historia, y que la mujer saliera de debajo del agua le parecía sencillamente increíble. Y el episcopio creía que, sin lugar a dudas, esa muchacha les había sido enviada por el mismísimo Fernando, para que su imperio prosperara. Al menos esa era la opinión de casi todos, y la excepción era Reinel. Y entonces el agitado Lennox se dio la vuelta y se aseguró de que el emperador no había oído la frase, pues podría haberse considerado una blasfemia. Pero Reinel estaba convencido de que sería una insensatez por parte de Dios enviar a una dama tan encantadora a su tierra y no quedársela para sí. Un avergonzado Lennox tosió y explicó al emperador que no se trataba en absoluto de su belleza. Entonces el episcopio admitió para sí mismo que aunque su gobernante era difícil de entender, pero ahora mirando al hombre, Lennox se dio cuenta de que Reinel se estaba comportando de forma muy poco natural. El emperador nunca había mostrado interés por el clero y a Reinel no le interesaban ni Dios ni las bendiciones. Pero de repente se interesó por el aspecto de la santa doncella. Y era como si el emperador estuviera considerando a la santa doncella como su novia. Pero eso era imposible. Así que Lennox se preguntó por qué Reinel estaba tan interesado en esa muchacha. Pero entonces Lennox se ordenó a sí mismo detenerse, pues se dio cuenta de que sus pensamientos eran muy tontos y que no entendería a Reinel. Idesa empezó a despertarse poco a poco, cosa que el episcopio notó enseguida. Así que esperó impaciente a que abriera los ojos. Pero cuando Idesa abrió los ojos y se levantó, la primera persona que vio fue a Reinel. Al emperador no le hizo ninguna gracia que la muchacha le hubiera hecho esperar demasiado. Cuando Idesa le vio la cara, se dio cuenta de que Fernando había hecho lo que quería, así que se enfadó mucho. Quiso pegar a Reinel, pero no pudo, así que lo abrazó. Idesa no sabía por qué abrazaba a Reinel. Tampoco entendía por qué, por mucho que lo intentara, no podía ofenderlo. Entonces Lennox le explicó que la había oído hablar antes, así que seguramente la Santa Virgen querría decirles algo, pero por alguna razón no podía. Entonces Idesa recordó a Ferdinand y que realmente no le gustaba que una chica dijera palabrotas. Y al parecer ese idiota había hechizado a Idesa para que no pudiera decir ni una mala palabra a nadie. Y ella pensó que eso era algo muy bajo. Pero Reinel miró a Idesa con una sonrisa y se dio cuenta de que la santa doncella se había acercado a él con un abrazo la primera vez que se encontró con él, y por lo tanto en opinión del emperador en el mundo humano definitivamente podría ser considerada una chica sin remordimientos, por lo que Reinel estaba interesado en ella. Y quería saber lo que la santa doncella quería decirle. Idesa se dio cuenta del evidente gran parecido entre Reinel y Ferdinand, por lo que se enfadó mucho con el tipo. Pero entonces se fijó en sus ojos, que eran azules, no dorados como los del dios de la guerra. Empezó a mirarle a la cara y no entendía qué le había pasado a la sonrisa de Ferdinand, porque no había sonreído ni una sola vez en los últimos 100 años, y le parecía que Ferdinand no era capaz de ninguna emoción. Pero Lennox, al notar su silencio, le acercó a Idesa una pluma y un papel y le sugirió que los utilizara para decir algo. Esto enfureció mucho a Idesa, pues no era muda. Pero antes de entregarle la pluma a la muchacha, Lennox decidió presentarse y le explicó que era el sumo sacerdote del imperio de Lucerna. Luego presentó también a Reinel a Idesa, explicándole que aquel hombre era su emperador. Y entonces Idesa se quedó de piedra y empezó a pensar en la información que había recibido y no podía creer que realmente estuviera en el mundo humano. Y entonces solo significaba una cosa, que este hombre era muy parecido al Ferdinand que ella conocía también, lo que la enfureció de igual manera.
Pero ella no entendía cómo el emperador podía ser como 2 gotas de agua como Ferdinand, el dios de la guerra. ¿Y por qué había pasado esto? Al ver la agitación de la muchacha, Lennox se inclinó ante ella, explicándole que comprendía sus sentimientos y que estaba perturbada. También le explicó que según el oráculo del jardín divino, el propio Ferdinand iba a enviar a una doncella sagrada para ayudar a la prosperidad de su imperio, por lo que todos esperaban su aparición, ya que provenía de esa misma fuente. Cuando Idesa oyó esto, se emocionó mucho sin darse cuenta de si realmente era cierto. Después se sorprendió aún más de que la acabaran de llamar Santa Doncella y en el mundo humano hubiera aceptado tal papel. Volvió a recordar las palabras de Ferdinand, que había prometido a Idesa darle otra oportunidad de conservar sus poderes. Y entonces Idesa se asombró al darse cuenta de lo que ese idiota había hecho. Idesa seguía cabreada por sus palabras sobre las buenas acciones. Y que ella era una doncella sagrada. Y Idesa había pasado por todo tipo de cosas en su vida. Había experimentado la traición, la muerte y el asesinato, pero nunca había experimentado que la convirtieran en un ser humano, o en una santa, porque le parecía ridículo para su carácter. Así que Idesa decidió que se vengaría de Ferdinand en cuanto tuviera la oportunidad. Pero Lennox, al notar el enojo de la muchacha, distrajo a Idesa y le pidió torpemente que se presentara, aunque aún dudaba que la santa doncella tuviera nombre, pues los nombres solían usarlos los humanos. Pero era una cortesía trivial, así que el episcopo se vio obligado a preguntar. Entonces la furiosa Idesa intentó gritar a Lennox, pero después se dio cuenta de que no podía decir ninguna palabrota, lo que la enfureció aún más. Lennox y Reinel no entendían qué le pasaba a la chica, porque parecía muy deprimida. Pero Idesa comprendió claramente que tenía que salir de aquel lugar cuanto antes y prometió que arrancaría el corazón de Ferdinand a la primera oportunidad, y se lo daría de comer a los cerberos, sus perros malvados de 3 cabezas favoritos. Pero en cuanto pensó en ello, la mano le dolió muchísimo. El dolor era tan intenso que la muchacha se estremeció con espasmos y soltó un chillido grave. Entonces Idesa se miró la mano, vio el sello y recordó las palabras de Ferdinand. Él había advertido a Idesa que si atacaba a alguien o no hacía buenas obras, tendría una muerte muy dolorosa. Y entonces la muchacha se dio cuenta de que evidentemente a Ferdinand no le importaba hacer semejante tontería. Y también se dio cuenta de que a pesar de todo lo que había hecho antes, ahora sí que le mataría. Después de todo, no solo la había enviado al mundo humano y la había convertido en una santa, sino que además le estaba poniendo condiciones. Aunque el tipo le había hecho prometer que si Idesa permanecía en este lugar durante 1 año, se le permitiría recuperar su poder para intentar matarlo. Aunque ahora a Idesa le parecía más bien una especie de intimidación, pero Ferdinando siempre había cumplido su promesa. Y lo que también la preocupaba era que el tipo le había prometido que vigilaría a la chica en todo momento. Entonces se dio cuenta de que lo único que la separaba de su feliz venganza era 1 año. 1 año que tenía que aguantar todo lo que pudiera. Y entonces mataría a ese hombre de una vez por todas. Pero al notar que Idesa sufría mucho, el atribulado episcopio intentó ayudar a Idesa y le preguntó por qué sufría y qué podía hacer para ayudarla. Pero Reinel reaccionó primero y entonces empezó a llamar a curanderos para que ayudaran a la santa. Entonces Idesa pensó en buenas acciones y pudo pronunciar sus primeras palabras, que fueron oídas inmediatamente por el emperador y el episcopo. Idesa no prestó atención a esto, sabía que para sobrevivir y vengar todas sus humillaciones tenía que hacer esas muy buenas acciones. Así que explicó a Reinel y Lennox que quería ayudarles. Aunque odiaba jugar con las estúpidas reglas de Ferdinand, no tenía muchas opciones. En aquel momento el hombre sentado en la silla no entendía por qué le habían llevado ante una extraña, porque quería conocer al emperador en persona. Sus ayudantes le explicaron que probablemente el emperador quería aplacarlos y ordenó a su jefe que ignorara la belleza de aquella muchacha, porque era una trampa evidente de lo que estaban seguros. Pero oyéndoles hablar, el disgustado Lennox exigió un poco de respeto, ya que ellos habían tenido el gran honor de ser los primeros en ver la imagen del gran santo, por lo que todos deberían estar agradecidos por tal oportunidad. Pero los hombres no creyeron al principio las palabras de Lennox y luego se rieron, pues les pareció una broma bastante divertida. No les importaba mucho la Santa Virgen, pero el principal de ellos explicó al obispo que si aquella mujer era la Santa Virgen, entonces él debía ser Dios mismo. Lennox estaba muy enfadada por la ignorancia de aquella gente y no entendía por qué Reinel había decidido llamarlos, pero la muchacha recordó las palabras de Reinel. Reinel pensaba que educar a gente tan ignorante era algo bueno y justo para la santa doncella. Idesa se dio cuenta de que Reinel sabía desde el principio que aquel hombre no creía en los poderes divinos. Pero burlarse tanto de la santa doncella era una blasfemia.
Pero a causa del intenso dolor, Idesa cayó de rodillas en el sofá y el episcopos, preocupado, trató inmediatamente de levantarla. El hombre continuó burlándose de Idesa porque la chica apenas podía mantenerse en pie. Y el enfadado Lennox no entiende cómo se atreven a hablar de algo así, porque deberían haberse detenido y haber cerrado la boca de inmediato. Lennox le explicó entonces a Idesa que iba a llevarla a la enfermería, porque no pensaba tolerar una actitud tan grosera hacia su santa. Sobre todo porque ella se sentía fatal. Pero Lennox se dio la vuelta para ver lo furiosa que estaba Idesa, lo cual no era propio de una santa. Idesa había prometido que en cuanto abandonara este mundo de idiotas, destruiría primero a esa gente repugnante. Porque ningún mortal se había atrevido a burlarse de ella con tanto descaro. E incluso en el mundo de los demonios, todos adoraban la grandeza de Idesa, por lo que sin duda hará que esa patética gente se arrepienta. Los hombres siguieron riendo, sin darse cuenta de que la muchacha traída por el episcopos no había dicho nada. No podían creer que fuera muda, pero la malvada Idesa ordenó a estos hombres que se inclinaran ante su majestad. Entonces comenzó a activar su hechizo, pero para su gran pesar, nada sucedió porque la magia no apareció debido al sello. Pero Idesa no entendía por qué era así. Quería destruir a ese desgraciado. Y entonces finalmente Idesa se dio cuenta en su rabia de que Ferdinand K había decidido sellar sus poderes. Y por eso le odiaba aún más. Entonces este fracaso del hechizo de la muchacha hizo reír aún más al hombre, pues Idesa le recordaba a una mendiga que extendía la mano para que le dieran una limosna. Y riendo como si se tratara de una broma divertida, el insolente hombre incluso se ofreció a darle a la muchacha algo de oro. Idesa estaba furiosa pues hacía poco había estado a punto de ser asesinada por su peor enemigo, y en lugar de morir con honor y honra, éste la había enviado a la tierra, sellando sus poderes y convirtiéndola en la criatura más débil, es decir, en un ser humano. Pero parece que ni siquiera esto era suficiente para Ferdinand, y decidió que se burlaran de ella unos burdos animales como este hombre, que ahora la miraba con una sonrisa burlona. Idesa estaba furiosa y tristemente se dio cuenta de que habría sido mucho mejor que Fernando se hubiera limitado a matarla, incluso eso habría sido mejor que semejante existencia. Pero cuando Idesa empezó a perder el conocimiento, el hombre se acercó y le pidió a Lennox que confesara que en realidad no existía ninguna Virgen Santa y su dios Fernando y el clero decidieron una vez más engañar al pueblo llano, haciendo que la gente corriente pareciera sagrada y tomando al pueblo por idiota. Además también se inventaban todo tipo de historias y cuentos chinos. Así que aunque se reía mucho, el hombre pensaba que no tenía sentido, y ya estaba muy cansado de todas estas mentiras y circos de este tipo. Pero de repente hubo un poder desconocido alrededor de Idesa y un ligero resplandor visible solo para ella. Era un resplandor divino que inmediatamente golpeó al hombre frente a ella. Entonces el mismo hombre que poco antes había sido tan grosero y se había comportado de forma tan obscena con ella, se arrodilló ante la muchacha y le rogó que la Virgen Santa le dijera cómo se llamaba. Aunque se dio cuenta de que no importaba y el hombre quiso confesar torpemente a la santa muchacha que no podía superar sus sentimientos, y se enamoró de la santa doncella a primera vista. Todos los presentes se quedaron atónitos ante lo que escucharon, tanto los ayudantes del hombre como el guardia que observaba de reojo. Se quedaron en silencio, desconcertados. Idesa se sintió muy ofendida por tal confesión, porque sonaba a otra burla. Además, era obvio que no podía estar complacida con el amor de este hombre, porque es repugnante. Pero de repente Idesa se miró el cuerpo y se dio cuenta de que el dolor que la había estado atenazando, y que le impedía respirar había desaparecido de repente como si nunca hubiera ocurrido. Los chicos miraron ansiosos al enamorado, intentando comprender qué le había ocurrido y cómo debían haberle hecho recobrar el conocimiento. Intentaron razonar con su hermano, pero éste no cedía y continuaba de pie en su sitio, sin prestar atención a nadie, ni siquiera a los guardias. El hombre repetía una y otra vez lo hermosa que era la Santísima Virgen, porque en su opinión la muchacha era tan fabulosa que ni siquiera podía apartar los ojos de su maravilloso rostro. Pero de repente, para conmoción de todos los presentes, el hombre simplemente cayó al suelo, pero seguía teniendo la sonrisa más apacible, y continuaba riendo de felicidad. Sus amigos, preocupados, lo levantaron y pusieron la cabeza del hombre sobre sus rodillas e intentaron razonar con él, explicándole que ya le habían advertido que no debía enamorarse tanto de la belleza de esta chica. Al fin y al cabo, estaban aquí para conseguir dinero, no para romperle el corazón. Pero esta compañía no era conocida por su astucia, pues había decidido dar a conocer sus intenciones al obispo Lennox y a los guardias que le rodeaban. El obispo se puso furioso, e inmediatamente ordenó a sus igualmente furiosos guardias que se llevaran a estos herejes.
Los guardias se acercaron inmediatamente para apresar al hombre y a sus secuaces. Y entonces, mirando a Aidesa, los descontentos muchachos en su sano juicio se dieron cuenta de que si esta chica no hubiera aparecido en absoluto, todo habría ido exactamente según su plan. Pero en el último momento, inesperadamente, de Aidesa comenzó a emanar de nuevo el mismo resplandor rosa brillante, que ni la propia Aidesa parecía poder controlar. Después de la influencia de sus poderes divinos, todo el cuerpo del hombre se sintió como encadenado por una sensación muy extraña. Le recordó a una sensación como si en un momento se hubiera dado cuenta de la belleza del mundo y se hubiera llenado de algún tipo de fe, empezando a ver solo las cosas bellas a su alrededor. Así que fue una sensación realmente increíble. Y al ver la reacción de este hombre que estaba a punto de atacar a la chica, tanto la propia Aidesa como incluso el episcopo se quedaron atónitos, sin darse cuenta de lo que estaba ocurriendo hoy. Entonces el hombre también cayó de rodillas ante la Virgen Santa y dio las gracias a la muchacha por haberle concedido tan gran honor y bendecido con su divina bendición que le abrió los ojos a muchas cosas. A continuación, declaró resueltamente e incluso juró que a partir de ese momento sería su fiel seguidor para el resto de su vida y que nunca traicionaría esta fe, después de haberla encontrado por el poder de la santa. Pero al volver en sí, el descontento comenzó a calmar al muchacho y le mandó callar, pues él sería el hombre que glorificaría el nombre de la Santísima Virgen. Y pronto empezaron a discutir, acusándose mutuamente de codicia, pues ambos deseaban postrarse ante Aidesa. Entonces el último en su sano juicio se dio cuenta de que aquella muchacha no era ninguna santa doncella, y que definitivamente había embrujado a sus amigos, por lo que se convenció de que Aidesa era una maldita bruja. Y no sabía qué hacer. Pero sabía que tenía que vengarse de la chica. Así que inmediatamente cogió su daga y fue directo hacia Aidesa, donde el obispo se acercó a la chica e intentó protegerla. Pero los guardias que observaban desde un lado no se daban cuenta de si debían detener a aquel hombre, pues difícilmente podía hacer daño, ya que en aquel momento tenía un aspecto bastante lamentable. Pero decidieron ayudar, así que se limitaron a empujar ligeramente al hombre, haciéndole caer al suelo. Y entonces, a pesar de su fracaso en el atentado contra su vida, miró furioso a Aidesa y empezó a maldecir, acusando a Aidesa de ser un demonio y de que el fracaso de su misión se debía solo a ella. Pero en cuanto sus miradas feroces y llenas de odio volvieron a cruzarse, de repente el hombre también se vio atrapado en un hechizo desconocido. Todo a su alrededor parecía brillar y le confesó a Aidesa que gracias a la Virgen Santa había aprendido lo hermoso que era el mundo. Y por lo que vio Aidesa se disgustó mucho, pero al tercer intento por fin se dio cuenta de que cuando quemaba a algunas personas que la odiaban con la misma mirada de odio, solo conseguían que se enamoraran más de ella, lo cual era el peor castigo para ella. Así que Aidesa empezó a maldecir a Ferdinand una y otra vez. Pero cuando todo terminó, el emperador estaba de pie en su estudio mirando a su alrededor y cuando oyó que llamaban a la puerta pidió a Lennox que entrara. Este agradeció al emperador su decisión y le explicó que gracias a los poderes de la santa doncella los visitantes del palacio se habían dado cuenta de su naturaleza pecadora y habían jurado lealtad a la santa doncella y que nunca la traicionarían. Esto sorprendió a Reinel, aunque no dio ninguna señal de ello. Pero cuando Lennox se marchó y Reinel se quedó solo, el muchacho acabó por admitir que en efecto, se trataba de un hecho bastante interesante y curioso. Aidesa ni siquiera era un simple demonio, pues había sido una vez el demonio más fuerte del inframundo, así como la dueña de 2 cuernos y 3 pares de alas negras que exhibían su poder. Estos eran los atributos que definitivamente demostraban la superioridad de Aidesa sobre cualquier otro demonio del infierno. Todos al menos una vez vieron a Aidesa en batalla y también los demonios le juraron lealtad y pidieron convertirse en sus leales súbditos. Y solo Aidesa podía concederles tal gracia y honor. Pero ahora era una historia de días pasados, y como antes había sido un alto demonio, convertirse en santa había herido su autoestima. Y ahora Aidesa, ya con la capa blanca, pasaba su tiempo libre en compañía del obispo. Se miraba a sí misma y no podía creer que antes hubiera sido el demonio más fuerte del inframundo, pues ahora su vida era peor incluso que la de los demonios más bajos del inframundo, desde que se había convertido en humana. Como Aidesa no tenía nada más que hacer por el día antes de la cena, el obispo decidió contarle un poco sobre las tradiciones locales, y al ver el interés de Aidesa por uno de los cuadros que colgaban de la pared, Lennox le contó a Aidesa con indisimulado entusiasmo que el cuadro representaba al dios de la guerra Fernando en el momento de la victoria sobre las fuerzas del mal. Y Lennox pensó que era de esperar que la Santa Virgen tuviera un gusto excelente en cuadros suntuosos, pues este sorprendía a todos por su majestuosidad. Pero a Aidesa le disgustaba mucho que Lennox pensara realmente que ella admiraba a ese dios que tanto la hacía sufrir. Y Lennox seguía sin poder creer en la aparición de la santa y pensaba que era muy dulce que la Santa Virgen reconociera a su dios de inmediato.
Idesa, que pensaba en las palabras de Lennox, empezó a preguntarse cuándo se había considerado a Fernando como el dios que había vencido a las fuerzas del mal. Por alguna razón, Idesa no recordaba tal cosa. Así que había algo positivo en aquel título. Pero para ser sinceros, Idesa estaba más interesada en una persona que en otra cosa, concretamente en su emperador Reinel, que en aquel momento estaba leyendo un libro. Reinel miró a su interlocutor y le pidió que le contara qué les había ocurrido a los 3 caballeros que habían venido a verles recientemente. El obispo le dijo que los 3 caballeros habían recibido instrucciones de infiltrarse en su palacio imperial y, de alguna manera, intentar averiguar algo más de información sobre el propio emperador, por lo que el obispo pensó que esto debía ser reconocido como traición. De acuerdo con las leyes del Imperio de Lucerna, los 3 hombres fueron enviados inmediatamente a la cárcel. Pero para gran sorpresa de Lennox, por alguna razón los hombres no se resistieron en absoluto y fueron a prisión voluntariamente. El jefe de los 3 hombres se sorprendió de que los enviaran a prisión, pero accedió a enviarlos allí si ese era el deseo de la Santa Virgen. Haría cualquier cosa por el bien de Idesa. También decidieron que en prisión podrían reflexionar sobre sus errores y arrepentirse de todos los pecados que habían cometido en sus pecaminosas vidas. Lo harían para servir mejor a la Santa Virgen y para servir a su dios Fernando. Pero pidieron que la Santa Virgen viniera al menos algunas veces a su prisión y los visitara para que pudieran recordarla bien y después glorificarla entre la gente común. Entonces Lennox sintió una gran torpeza al citar las palabras de aquellos hombres, pues aún le parecía demasiado irreal. Y Reinel no podía creer que los 3 hombres hubieran sucumbido tan fácilmente a los encantos de la Santa Virgen. Pero Lennox explicó que no cabía duda, sino que decía que su Santa Virgen, Idesa, tenía un don único. La gente solo tenía que mirar a la muchacha durante 3 segundos, y entonces sentían una increíble afluencia de dicha y amor. Pero Reinel pensó que se trataba de una extraña habilidad, y se mostró demasiado suspicaz. E Idesa, que estaba escuchando todos estos elogios en su dirección, empezó a vomitar, porque todo aquello sonaba realmente demasiado pomposo. Pero el obispo dijo con admiración a su emperador que la Santa Virgen daba a sus feligreses el amor de Dios, así que la consideró milagrosa, porque la muchacha podía dar la verdadera felicidad. Lennox explicó alegremente que había estudiado previamente los registros antiguos de los sumos sacerdotes anteriores que habían servido al Imperio de Lucerna, y todos estos sumos sacerdotes habían descrito esta habilidad como un don divino del propio Fernando. Tal cosa le pareció bastante divertida al emperador, pues a los sacerdotes siempre les gustaba escribir mucha literatura como si por una vez hubieran visto a Dios con sus propios ojos. Pero era imposible. A Lennox no le gustó lo que dijo el emperador, pero estaba acostumbrado, así que le explicó al hombre que en cualquier caso, la autenticidad de estos registros había sido confirmada por la propia Virgen Santa, cuando sus habilidades coincidieron con lo descrito. Reinel le pidió entonces a Lennox que le contara más sobre los registros que había encontrado en esos libros y si había algo más de interés. El muchacho le explicó que en realidad no había mucha información en los libros porque nadie con tal poder divino había pisado sus tierras hasta ahora. Reinel se molestó por esta información, pero estaba absorto pensando en la habilidad de la Virgen Santa. Esta habilidad le permitía literalmente engañar los sentidos de las personas convirtiéndolas en fieles peones de su juego. Y sonaba más a encantos demoníacos que a un don divino. Y entonces Idesa pensó en las palabras de Reinel, porque era locamente perspicaz. Pero el obispo salió en defensa de Idesa y explicó al emperador que Reinel estaba muy equivocado. Y razonó que el don que poseía la Santa Virgen permitía a las personas que nunca habían conocido el amor de Dios experimentar por sí mismas su gracia. Y en este poder no había ninguna mala intención y este poder divino solo era necesario para que la Santa Mensajera pudiera transmitir la voluntad de Dios y hacer a la gente verdaderamente feliz. Después de todo fue con este propósito que la Santa Doncella les fue enviada desde el cielo. Al escuchar todo esto Idesa se sintió increíblemente disgustada, pues cuanto más escuchaba las especulaciones sobre su destino, más hervía de ira. Aunque pensó que si reflexionaba seriamente sobre lo que le había sucedido, era una situación imposiblemente irónica. Después de todo Idesa había sido anteriormente y durante mucho tiempo la soberana del mismísimo inframundo, que había intentado con todo su ejército matar al mismísimo Dios. Pero luego por voluntad de ese mismo Dios, a causa de su derrota, Idesa se vio obligada a convertirse en una doncella sagrada y también en la mensajera del propio Fernando en la tierra. Así que Idesa estaba segura de que si alguna vez contaba algo así a alguno de sus soldados demoníacos, nadie la creería o más bien lo consideraría como una broma divertida. Pero de repente Idesa sintió una extraña presión en la mano, y cuando miró su marca, se dio cuenta de que había empezado a pulsar de nuevo,
y esta pulsación aumentaba con el tiempo. Idesa recordó a los 3 hombres y se dio cuenta de que antes había querido matar a esos primates tan groseros, pero en cuanto utilizó su nueva fuerza, el dolor remitió de inmediato. Entonces Idesa trató de comprender lo que sucedía y cómo debía interpretarlo. Tuvo algunas conjeturas que la hicieron muy infeliz, pero al notar su disgusto, que era evidente en el rostro de la muchacha, Lennox pensó que algo le había ocurrido a la santa doncella y que le dolía la muñeca, por lo que le sugirió que se la examinara. Idesa pensó en su sugerencia, pero después se dio cuenta de que ni el emperador con cara de tonto, que parecía perpetuamente disgustado, ni la santita que siempre estaba a su alrededor, parecían haberse dado cuenta de la marca que tenía en el brazo. Pero Idesa se dio cuenta de que no era tan importante, pues primero tenía que pensar en una estrategia. Pero primero quería entender algo, aunque para ello se veía muy entorpecida por Lennox, que no dejaba de mirar a la santa doncella, intentando gritarle y hacerla entrar en razón. Entonces Idesa abrió los ojos y decidió ver de qué era capaz con su nuevo poder. En cuanto abrió los ojos y miró al preocupado Lennox, sus encantos se evaporaron. El obispo estaba muy preocupado porque la cara de la muchacha se torció en un momento dado y temía que no le gustara la comida o le doliera. Lennox le pidió encarecidamente que Santa no fuera tímida y le pidiera ayuda en cualquier momento para poder hacer todo lo posible y más. Idesa pensó en sus palabras y sintió una extraña sensación, pero le contó a Lennox sus preocupaciones. Le dijo que acababa de intentar usar su poder divino con ellos, pero no pareció funcionar en absoluto con Rainel ni con el obispo Lennox, así que Idesa se preguntó a qué se debía. Rainel mantuvo la calma, pero Lennox estaba muy sorprendido de que la santa quisiera experimentar con ellos. Lennox le explicó preocupado a la señora Saint que era un sumo sacerdote, así que había aprendido todo el amor de su señor hacía mucho tiempo. Y no debería funcionar con ellos, los clérigos. Pero entonces volvió a mirar al emperador, intentando averiguar qué le pasaba y cómo decirle a la santa por qué los poderes no funcionaban con él. Entonces Lennox vio la sonrisa burlona en la cara de Rainel. Lennox se dio cuenta de que si este tipo no fuera el emperador, habría reprendido al hombre hace mucho tiempo por burlarse de la santa doncella y referirse a la blasfemia del emperador. Pero ahora mismo Lennox no entendía lo que debía hacer, porque no podía admitir ante la santa doncella que su emperador simplemente no creía en Dios. Esa era la razón por la que su poder no podía actuar sobre él. El emperador en ese momento se calmó y escondió su sonrisa. Disgustado, Rainel le preguntó a la santa si no le habían enseñado modales en el reino de Dios, porque su acto era bastante grosero. Idesa no podía entender qué quería decir exactamente Rainel, y si estaba realmente enfadado con ella por usar sus poderes divinos sin permiso. Idesa siguió esperando sus nuevas acciones, pero aún así le replicó que no le habían enseñado modales. Rainel no parecía molesto por esta noticia, pero aún así expresó su pesar al respecto. Pero Idesa no se iba a callar y le explicó al hombre que ella era quien era. Seguía siendo una santa a pesar de su falta de modales. De hecho, a la muchacha le disgustaba sobremanera que un emperador humano se hubiera atrevido a insultar a la mismísima mensajera celestial. Y al parecer, no era un hombre tan simple como ella había creído. Entonces Rainel confesó que en realidad no le molestaban los modales ni ninguna etiqueta, pues hacía tiempo que se había cansado de tanta cortesía artificiosa. Sin embargo, había algo que quería preguntarle a la santa. Hacía tiempo que tenía una pregunta para ella. Aunque Idesa no entendía de qué se trataba, le permitió que se la hiciera, aunque se dio cuenta de que él cambiaba rápidamente de tema. Pero entonces, mirando a Idesa con mirada atenta e intentando leer la respuesta en sus ojos, Rainel se preguntó por qué la Santa Virgen, la mensajera de Dios, le miraba con tan indisimulada pasión. Al oírlo, todo el rostro de Idesa enrojeció de vergüenza, y se sintió a la vez indignada por su franqueza y disgustada por semejante suposición. Entonces Idesa exigió que Rainel le explicara por qué creía que ella lo miraba con pasión, pero esta pregunta sorprendió al muchacho, pues pensaba que tenía razón, pues era obvio. Aunque Idesa pensaba que las palabras de Rainel eran una tontería, y la mirada de pasión no le gustaba, pues ahora miraba a Rainel como si quisiera estrangularlo porque el rostro de Ferdinand le resultaba demasiado familiar. Al final, aunque se dio cuenta de que podría no funcionar, Idesa intentó golpear a Rainel, pero el muchacho interceptó inmediatamente su mano y solo sonrió mientras seguía contemplando el rostro de la santa doncella. Después preguntó por qué Idesa atraía sus graciosas manos hacia él. Todos en la sala se sintieron insanamente incómodos, Epistat y las doncellas también. Pero entonces el agitado Lennox empezó a poner excusas y explicó al emperador que el pelo de Rainel estaba un poco despeinado, por lo que lo más probable es que Lennox sospechara que su santa solo había querido peinarse.
Y luego, pasando una mano por el cabello de la muchacha, Rainel explicó con una sonrisa que era muy amable por parte del santo cuidar tanto de su aspecto. A continuación, Rainel acarició el pelo de Idesa, explicando tanto a Idesa como a los presentes que antes había pensado que la chica había querido decir cosas malas de él por su comportamiento. Pero parecía que Rainel se había equivocado de verdad con Idesa y que era una santa, una chica realmente amable y gentil. Lennox explicó entonces alegremente al emperador que se había equivocado mucho, pues en el cielo los dioses no sabían nada de blasfemias ni de lenguaje soez. De hecho, en el fondo de su alma, Lennox estaba muy descontento de que algún emperador se hubiera atrevido a tratar a una santa doncella como si no fuera una mensajera de Dios, sino una niña pequeña. Lennox explicó al emperador que, como había dicho antes, la Santa Virgen había sido enviada a ellos por su dios Fernando, por lo que en el cielo los dioses y los ángeles no conocían la blasfemia ni la maldad ni el vicio. Así que era obvio que la Santa Virgen trataría a todo el mundo, incluido el emperador Rainel, con respeto como le habían enseñado en el cielo. A Idesa le disgustó mucho esta suposición, pues estaba siendo muy cortés, no porque quisiera, sino porque no podía hacer otra cosa. Lennox pidió torpemente a Rainel que mostrara a su vez el máximo respeto a la santa, pues no era una persona corriente, pero Rainel estaba realmente convencido de que trataba a la santa con el respeto que se merecía. Entonces Idesa se enfadó aún más y se prometió a sí misma que en cuanto se rompiera el hechizo le diría a Rainel lo que pensaba de él. Después de todo, Idesa no mostraría deferencia ante un insecto como él. Pero Rainel miró a Idesa con una sonrisa y le explicó que era una lástima que en la cosmovisión de los santos no existieran las blasfemias, la maldad y los vicios. Y Rainel estaba seguro de que los santos se estaban perdiendo mucho al no permitirse ni siquiera eso. Pero entonces, al notar la expresión de desagrado en el rostro de Idesa, Lennox decidió que había llegado el momento de terminar y sugirió que el emperador volviera al tema principal de la conversación. Rainel empezó a recordar de qué habían estado hablando, pero no podía recordarlo. Lennox sugirió que habían estado hablando de poderes divinos y volvió al tema de su conversación. Explicó que los poderes de la doncella sagrada permitían a una persona conocer el amor y la fe en Dios, pero que este poder solo funcionaba en personas que no creían en su Dios. Rainel no entendía muy bien lo que eso significaba, e Idesa le pidió que se lo explicara mejor. Entonces Lennox dijo que en los antiguos registros de los antiguos sumos sacerdotes, encontró algunas notas que decían que este poder fue dado por el dios de la guerra Ferdinand con el fin de atraer nuevos seguidores a su lado. Entonces Idesa se dio cuenta de que lo que Lennox acababa de decir era que su poder, aunque divino, no podía funcionar en todas las personas. Lennox explicó entonces que para que los poderes de la Virgen Santa funcionaran, la persona en la que los utilizaba debía odiarla o aborrecerla, de lo contrario nada funcionaría. Y entonces la furiosa Idesa se dio cuenta de que incluso una habilidad tan inútil tenía sus limitaciones, lo cual era insoportable. Pero debido a lo mucho que se esforzaba la chica, le dolían los ojos, pero de pronto Lennox recordó que durante todo el tiempo que habían estado hablando, la Virgen Santa nunca les había dicho su nombre, por lo que le preocupaba si la chica no quería hablar o si no tenía nombre. Entonces, pensando en ello, Idesa recordó que varios siglos atrás en el inframundo donde gobernaba la habían llamado Idesa, nombre que traducido significaba la más fuerte. Pero a pesar de haber recibido este honorable nombre, nadie durante su reinado se dirigió a ella por ese nombre, ni siquiera los mortales. Aunque su servicio fue bastante largo. Por supuesto, Idesa supuso que había nacido con un nombre completamente distinto, pero el recuerdo de aquellos días hacía tiempo que se había borrado de su mente. Había pasado demasiado tiempo, y por eso ahora no quedaba en Idesa más que odio hacia Ferdinand, a quien consideraba verdaderamente terrible. Y por eso cuando Idesa se preguntó cuánto tiempo hacía en absoluto que no oía su nombre, pero no pudo encontrar respuesta. Idesa había vivido tranquilamente y ni una sola vez había pensado en su verdadero nombre, que le fue dado al nacer, porque lo único que ocupaba su cabeza y sus pensamientos era la sed de venganza. Y la propia Idesa había vivido tanto que ya se había olvidado de todo. Ni siquiera recordaba por qué quería vengarse de Ferdinand y de que era culpable. Lo que sabía era que al recordar a este hombre en su corazón estallaba y bullía una inmensa tormenta de odio. En cuanto oyó este nombre de labios de Rainel, una extraña sensación largamente olvidada invadió su cuerpo, como si hubiera olvidado algo. Y entonces Idesa recordó que nada menos que Ferdinand la había llamado una vez exactamente por el mismo nombre. Al ver esta extraña reacción de Sailene, Rainel se limitó a sonreír. Luego se acercó a la santa doncella, para vergüenza de las doncellas, así como de Lennox, que pidió a Rainel que se alejara cuanto antes. Pero él no obedeció, sino que se acercó a la muchacha y la puso en pie, luego la abrazó,
escrutando todos los rasgos de su rostro, deseando memorizarla lo más posible. Mirándola a los ojos escarlata, Reinel confesó que realmente despreciaba a su dios. Pero si Ferdinand decidía hacerle tan preciado regalo, Reinel estaba incluso dispuesto a reconsiderar su actitud hacia Dios. Entonces Lennox no pudo soportarlo más y empezó a gritar con fuerza y pánico, rogando a los emperadores que liberaran a la santa doncella cuanto antes y que no torturaran tanto a la muchacha. Pero de repente se vieron perturbados. Un muchacho apareció en la habitación, se agachó y explicó a su majestad imperial que Milady Verdi deseaba verle de inmediato. Esta afirmación sorprendió mucho a Lennox, pues había oído decir que Verdi debería haber ido a su entrenamiento hacía mucho tiempo. Preocupado, el muchacho le explicó que así era y que, efectivamente, la muchacha había ido a su entrenamiento, pero que de repente, en mitad de la sesión de entrenamiento, lo había terminado y había regresado diciendo que tenía algo urgente que discutir con su majestad imperial. Y entonces el asustado Epistat se dio cuenta de que Verdi definitivamente no debía ver lo que estaba ocurriendo entre su emperador y Santa Seilin. Así que el excitado muchacho le pidió el favor de que se detuviera, pues el emperador estaba muy ocupado y la muchacha podría ir a verle un poco más tarde. Pero ella no obedeció, por lo que inmediatamente después mi señora entró en la habitación y llamó al emperador. Esta muchacha era candidata al papel de la Santa Virgen del pueblo, su nombre completo era Verdi Mortica. Y todos la conocían y respetaban. Pero aunque Lennox trató de calmar a Verdad, la muchacha gritó de asombro al ver a Sailin que estaba en un abrazo tan tierno y cariñoso con el emperador, por lo que exigió urgentemente alguna explicación. Entonces el emocionado Lennox le explicó a Verdad que no debía entender mal, pues ahora su santa doncella Sailin le estaba dando una bendición a su querido emperador, lo que sorprendió a Verdad, pues no sabía que una bendición pudiera darse de una manera tan indecente. Y para entonces Sailin ya se había liberado del agarre de Reinel, pidiéndole que no volviera a agarrarla de esa manera ni a aferrarse a ella. Comprendiendo entonces la indignación de Verdi, Lennox le explicó torpemente a la muchacha que lo que había visto era en realidad solo un accidente. Esto sorprendió mucho a Verdi, pero Lennox la convenció de que así era. Luego, mirando alrededor del lugar donde se encontraban, y la mesa puesta para la cena, Verdi se preguntó por qué la Santísima Virgen había dado su mayor bendición en un lugar tan desfavorable, pues no era propio de santos. Y esto disgustó mucho a la muchacha. Verdi se agitó, lloró, se arrodilló ante el emperador y se desesperó. Verdad cruzó las manos en un gesto de oración y recordó a su emperador que ella también había estado a su lado todo este tiempo. Y Verdad no se daba cuenta de lo que le ocurriría ahora que había aparecido otra santa, pues estaba preocupada por su futuro y le preocupaba que el emperador ya no la necesitara, y esto le dolió mucho a la muchacha, pues todo este tiempo había trabajado duro por la prosperidad de su imperio, y había hecho todo lo posible y más, porque lo único que Verdad quería era mantener el imperio junto a su majestad imperial, y por eso miró suplicante a Reinel, rogándole que se explicara y le dijera qué pasaría a continuación. Pero el emperador miró seriamente a Verdad y le exigió que se arrodillara cuanto antes. Aunque reticente acató su orden. Explicó que si el dios ya les había enviado una verdadera doncella sagrada, ella quería al menos el permiso del emperador para enseñar a Sailin los asuntos del mundo exterior, de modo que Sailin pudiera comprender mejor su cultura y sus necesidades. Entonces Reinel se dio cuenta de que, después de todo, podría no ser una mala idea, así que dio su permiso para que Verdi pasara tiempo con Sailene. Pero Sailene se negó a regañadientes, explicando que no permitiría algo así. Y de mala gana volvió a mirar a Verdi explicándole que no necesitaba ayuda para entender las cosas. Luego, por lo que había oído, la propia Verdad estaba muy perturbada y no sabía qué hacer. Pero Reinel se rió y miró a Sailin con una sonrisa amable, pero le explicó a la chica que parecía no darse cuenta de que ella no podía decidir esos asuntos, porque no era su responsabilidad. Lennox se dio cuenta de que aquello era bastante cruel con Santa Sailin. Verdad no entendía lo que estaba pasando y miró al emperador asustada. Verdad se dio cuenta de que claramente había algo raro en la santa doncella, y por alguna razón algo en su personalidad la hacía sentir muy incómoda, aunque no acababa de descubrir qué era. Todos los demás también vieron esta extrañeza, pues al mirar a Sailene, uno difícilmente podía creer que esta chica era la santa doncella que había sido enviada por Dios. Pues no parecía una persona noble y piadosa. Y Verdad, mirando a los ojos de Sailin y a su color rojo, que tanto se asemejaba a la sangre escarlata, sintió la presencia de un poder demoníaco en ella, que parecía estar bloqueado por algo. Y la mirada de Sailin era como si intentara arrastrar a Verdad hasta el fondo de los infiernos, ese loco espantapájaros Verdi. Pero entonces, todavía decidida, pero todavía un poco insegura, Verdad preguntó a Sailene si ella era definitivamente su santa doncella,
pues estaba muy perturbada por los sentimientos que sentía por la muchacha. Pero la propia Sailene se sorprendió ante la pregunta, por lo que preguntó a Verdi con desdicha si no veía que era una santa, y acercándose le dirigió a Verdad una mirada escrutadora, que hizo que la muchacha se encogiera y se preocupara aún más. Pero entonces Verdad volvió a mirar a Sailene, y se convenció de que no era una santa, pues era evidente. Pero Verdad sacó su cruz de plata, adornada con piedras preciosas, y se la puso con decisión para protegerse de la influencia demoníaca de Sailin. Y le explicó a la muchacha que siendo una doncella santa, Sailin era demasiado altiva y tenía una mirada muy grosera. Así que Verdi ordenó a Sailin que no volviera a acercarse a ella. Luego rezó en voz alta a su dios Fernando y le rogó que le prestara al menos un poco de fuerza, pues Verdi solo era una sierva del gran dios, pero quería revelar la verdadera naturaleza de aquella muchacha. Todos observaban la escena con atención, aunque estaban muy asustados. E incluso los guardias que se encontraban en la sala, empezaron a preocuparse mucho. Pero entonces no pudieron soportarlo. Epistat emocionado intervino en esta situación y llamando a Lady Verdi pidió a la muchacha que explicara lo que estaba pasando ahora. ¿Y por qué había dicho algo así? Pero entonces, conteniendo las lágrimas, Verdad tembló de miedo y explicó a Epistat que había conocido a esa chica antes. Y mirando las miradas interrogantes de los demás, continuó su historia. Verdi contó que había visto antes a Sailene en uno de sus sueños proféticos, que se le había aparecido a veces. Y en este sueño era verdaderamente una pesadilla en forma de una diablesa cubierta de sangre, con varios pares de alas y 2 cuernos. Y en este sueño era verdaderamente horrible, pues todo su cuerpo estaba empapado del olor de la sangre de las víctimas que había matado. Pero parece que Idesa no sintió ninguna culpa en aquel momento, solo una tranquila dicha ante la situación. Verdad también dijo que en el mismo sueño todo el reino estaba engullido por una oscuridad impenetrable, que parecía no tener fin ni borde. Y a través de esta oscuridad no había ni un solo rayo de luz que pudiera iluminar esta tierra profanada. Y en el palacio que había sido bendecido por Fernando, se sentaba ahora la misma muchacha con cara de Sailin y una sonrisa diabólica en el rostro, para quien tal estado de su país era solo un placer. Pues en ella estaba claro que deseaba destruir todo lo bello que la rodeaba, convirtiendo el mundo entero en un caos y en la semejanza de un verdadero inframundo. Pero entonces Lennox, perturbado por su historia, se disculpó ante Verdi, a quien todos respetaban, pero explicó a la muchacha que se había equivocado, pues aunque Verdi sí había tenido sueños proféticos, esta vez parecía una tontería, pues el propio Lennox había visto aparecérseles la Santa Virgen, y fue una gran bendición para la muchacha aparecer en el jardín divino, tal como habían predicho los oráculos. Así que se podía decir que era un regalo de Dios, ni más ni menos. Pero Verdad, mirando a Lennox, no se dio cuenta de que Epistat en realidad trataba de acusarla de mentir, pues no era una muchacha corriente, sino una santa doncella del imperio. Así que pensó que sus palabras merecían crédito. Y dándose cuenta de que Lennox defendería a la nueva santa doncella Sailin, Verdad no se dio por vencida y apeló a su Alteza el emperador. Y le explicó que para escapar de un desastre inminente, debía encerrar inmediatamente a esta impostora en el calabozo, pues de lo contrario ocurriría lo irreparable, de lo que ella estaba plenamente convencida. Así que Verdi pidió que al menos el emperador escuchara sus palabras y salvara al pueblo de su imperio de un gran desastre. Entonces Sailin pensó torpemente en las palabras de Verdi. Se dio cuenta de que aquella chica tenía parte de razón y que sus sueños eran realmente sueños, y que en el pasado fue una gran gobernante del inframundo con su ejército de demonios. Pero ahora las cosas eran diferentes. Y a Sailin le pareció que Verdad debía haber sentido que además de su naturaleza y esencia demoníacas, también tenía poder divino en su interior. Pero de repente Sailin se sintió mucho peor debido al sello que le habían colocado. Así que se miró la mano y volvió a sentir una fuerte sensación punzante y era como si su fuerza empezara a abandonarla. Lo que hizo que Sailin se sintiera muy desgraciada. Recordó que hacía poco había utilizado su poder divino para hechizar a aquellos 3 rudos y groseros hombres, lo cual seguía siendo muy desagradable incluso de pensar, porque se habían atrevido a tratarla con tanta rudeza. Pero parece que a pesar de esta buena acción, su poder divino seguía buscando una salida y estaba dañando su propio cuerpo. Así que Sailin dejó de enojarse cada vez más, pues ahora se daba cuenta de lo difícil que era su situación, pues ni siquiera podía respirar ya que inmediatamente comenzaba a sentirse mal si no hacía cosas buenas por un tiempo. Y era realmente muy cansado e incómodo. Pero ni siquiera eso le estaba permitido por culpa de su peor enemigo, así que no podía aliviar su sufrimiento de ninguna manera. Así que ahora obviamente Saleen tenía que pensar en algo y hacer alguna buena acción,
pues de lo contrario este terrible sentimiento que le estaba robando su fuerza vital no desaparecería, sino que empeoraría. En aquel momento Lennox y Verdad seguían discutiendo, pues Lennox trataba de demostrar a Verdad que él mismo, con muchos testigos, había visto aparecer a Silene del estanque divino, y que por lo tanto no podía haber error. Pero Verdad seguía argumentando que Lennox estaba equivocado, pues era obvio que un demonio de algún alto rango podía haber creado alguna ilusión para hacerles creer a todos en su divinidad. Y los dos se detuvieron solo después de que se lo ordenara el emperador, que estaba cansado de escuchar sus constantes discusiones, pues era obvio que no había nada constructivo en sus conversaciones. Pero de repente, mirando a Silene, el inquieto Lennox se dio cuenta de que el santo parecía sentirse mal por todo lo que estaba pasando, e incluso el propio Lennox parecía agotado, pues estaba muy perturbado por el comportamiento de Verdi. Pero entonces, incapaz de soportar el dolor, Silene agarró a Lennox por la túnica y le gritó, obligándole a dejar de preguntarle nada. Al fin y al cabo, lo único que la muchacha quería ahora era partir inmediatamente para hacer alguna buena obra. Y había que hacerlo de inmediato. Vio que era claramente un demonio, y se dio cuenta de que ahora que había mostrado su verdadera naturaleza, todos los demás también creerían sus visiones y sus palabras, así que se consideró vencedora. Pero Lennox pensó lo contrario. Explicó a todos los presentes que no se había equivocado ni por un momento al afirmar que Silene era la verdadera doncella sagrada y ninguna otra. También explicó que todos deberían haberse fijado en Silene en ese momento y en su determinación. Ella no se sentía ofendida por las palabras de Verdi, sino que tenía el deseo de ayudar a la gente, por lo que ningún demonio en su sano juicio querría hacer buenas acciones. Así que Silene era definitivamente una doncella sagrada, entregada a su pueblo por el gran dios Ferdinand para dar a su gente un amor y una fe abrumadores y para extender esa fe más allá de las fronteras de sus tierras. Así que Lennox llorosa no podía creer que alguien pudiera seguir dudando de la identidad de Silene e incluso acusarla de tener algo que ver con fuerzas oscuras y más aún considerarla un demonio, pues esa era una afirmación imperdonable. Pero la turbada Verdad preguntó al obispo a qué se refería cuando dijo que Silene podía otorgar el amor que todo lo consume de su dios. Pero para no distraer a Epistat, que ahora estaba preocupado por la salud de Silene, el emperador habló con Verdad en persona y le explicó a la muchacha que había oído sus preocupaciones y comprendía sus sentimientos. Así que para tranquilizar a Verdad, se ofreció a acompañarla personalmente a ver los poderes que poseía su santa doncella y le preguntó si le parecería bien esa opción. La torpe muchacha aceptó comprendiendo que al menos así podría conseguir lo que quería, pero Reinel también le explicó que mientras Verdad no recibiera ninguna prueba definitiva de la implicación de Silene con fuerzas malignas, o hasta que Verdad estuviera convencida de que la Santa Virgen era una verdadera mensajera de Dios, no debía difundir las malas noticias de su sueño entre la gente, porque la gente confiaba en ella, y si lo hacía, cundiría el pánico y el caos. En ese momento el ansioso episcopo sostuvo a Silene para que la muchacha recuperara el aliento y se sintiera un poco mejor, pues realmente no tenía muy buen aspecto. Pero entonces Verdad la miró con ojo avizor y se dio cuenta de que el sentimiento que había brotado de Silene no había desaparecido en absoluto, y Verdad pudo comprobar que la muchacha no tenía poderes divinos en absoluto. Pues Verdad ni siquiera podía sentir en ella el semblante de una santa, lo cual era muy extraño, pues alguna santidad debía de haber en ella si se trataba de una doncella santa. Y lo que más molestaba a Verdad era que su majestad el emperador fuera tan amable con Silene, a pesar de que la muchacha era una auténtica endemoniada, por lo que Verdad no sabía dónde meter su ira y cómo calmarse de una vez, porque el mero hecho de pensarlo la ponía furiosa. Verdad podía ver que Silene solo fingía estar sufriendo, y solo lo hacía para que todos sintieran lástima por ella y para fingir ser una mártir enferma, aunque era obvio para todos los demás que no lo era, porque Silene realmente sufría un dolor intenso. Mientras caminaban, el emperador se volvió hacia Verdad y entonces ella esperó feliz la voluntad del emperador y se dio cuenta de que solo si eliminaba a Silene y demostraba que esa chica era un demonio, entonces Verdi podría estar al lado del emperador y nadie podría impedírselo. Pero el emperador se dio cuenta de que Verdad parecía querer decir algo. Y era cierto, así que miró a todos con dureza, especialmente a Silene, y explicó que había oído algo de camino a la capital. Había una pequeña aldea que estaba siendo atormentada por un demonio maligno que destruía todo a su alrededor e impedía que la gente viviera pacífica y tranquilamente. Entonces Verdad miró a Silene con desprecio y le explicó que si Silene realmente decía ser una santa, entonces también estaba en su mano enfrentarse al demonio maligno y derrotarlo. Entonces Silene podría demostrar que era una santa. Pero la preocupada Epistat le explicó a Verdad que eso no podía ser así. Y le señaló a la muchacha su error, pues no podía ser deber de la santa doncella luchar contra el mal,
ya que la santa doncella, por naturaleza, solo era una guía hacia el verdadero camino y nada más, pues no tenía fuerzas para más que eso. Pero en lugar de esconderse, huir o rendirse, Sailin le pidió a Epistat que se calmara y dejara de preocuparse por ella, y le dijo dónde estaba el pueblo afectado por el demonio. Si era cierto, Sailin iría allí ahora mismo para ayudar a la gente. Entonces Epistat se puso aún más ansioso y sus manos temblaron de orgullo, pues a sus ojos ahora la Santa Virgen Sailin había sacrificado su condición física y moral, después de los ataques de Verdi, y aún quería ir a la sufrida aldea para ayudar al pueblo y librarlo de la bestia infernal como ese demonio. Y así, lleno de increíble gratitud, Epistato, llorando, se sentó de rodillas ante la santa, sin comprender por qué la muchacha era tan bondadosa y valiente, y le juró que iría con ella hasta lo más profundo del inframundo con tal de acompañar a la santa y ayudarla en todo. Y también el muchacho ordenó a la rumbera que preparase cuanto antes un carruaje para su santa, pues tenían que ponerse ya en camino. Aunque era el deseo de Sailene, ella no se encontraba bien, por lo que no esperaba que su viaje fuera tan pronto, pero nada debía cambiar, de lo contrario causaría más malentendidos. Pero al mismo tiempo Lennox, muy orgulloso de la muchacha, prometió a la doncella que pasara lo que pasara, juraría que siempre estaría de su lado, pues no podía ver en ella la naturaleza del diablo por mucho que lo intentara o por mucho que verdad le persuadiera. Así que anunció resueltamente a todos los presentes que se dirigían de inmediato a la aldea para luchar contra el mal. De camino a la aldea maldita, Sailin y Verdad montaron en sus caballos acompañados por Epistat, el emperador y sus guardias. Y nadie pudo dejar desapercibidas a las muchachas. Ella lanzaba miradas de disgusto mientras se preguntaba por qué no se había encontrado con un solo mortal que necesitara su ayuda en todo el viaje. A Sailin le preocupaba que si no se encontraban con gente así, ella empeoraría y entonces podría desmayarse. Y sin gente necesitada, no tenía con quién usar sus poderes. Con lo cual Sailin también miró a su alrededor, fijándose en la mirada enloquecedoramente contrariada de Verdi, que estaba clavada en ella. Era obvio que aquella santa la odiaba claramente quemándola con la mirada, pero como Verdad tenía la firme creencia de que Sailin era un demonio, los encantos de Sailin no funcionaron con ella. Al ver que la santa doncella se sentía peor, Lennox se volvió hacia ella y emocionada trató de preguntarle a la santa doncella si estaba segura de que se encontraba bien. Pero Idesa le aseguró que todo estaba bien y le preguntó cuándo podrían llegar, pues ya tenía náuseas, pero Lennox le explicó con calma que llegarían pronto, pues no había que ir muy lejos. Cuanto más esperaba, peor se ponía, así que necesitaba combatir el mal con sus propias fuerzas. Lennox, comprendiendo el deseo de la santa de ayudar a la gente, le sugirió que rezara para que calmara su deseo de ayudar a la gente. Era obvio que a Sailene no le gustaba tal oferta, pues no la ayudaría, pero preguntó cómo podía rezar por alguien. Lennox le explicó alegremente que en realidad no era tan complicado, y que solo había unas sencillas reglas, ya que todos debían inclinar la cabeza y juntar las manos para rezar. Entonces Sailin podía expresar lo que más deseaba, como desear la fuerza, la sabiduría, el amor y la compasión de su señor Ferdinand. El asustado Lennox no entendía lo que había dicho y por qué la Santa Virgen se había enfadado tanto de repente. Mirándolos de reojo, Reinel no entendía qué pasaba entre aquellos dos. ¿Y en qué estaban ocupados? Pero en ese momento Verdad se dio cuenta de lo mucho que aquella falsa santa doncella le había apretado el cráneo a la pobre Epistat, y también se fijó en su mirada de furiosa enloquecida. Así que Verdad no pudo soportarlo más y fue a acercarse a Sailin y Epistat, y exigió a Sailin que quitara sus sucias manos de su Epistat inmediatamente. Pero incluso Epistat se sorprendió por esta reacción y por la forma en que Verdad insultaba a la inocente chica. Verdad sacó entonces la cruz y explicó que acababa de revelar su verdadera cara delante de toda la gente de la zona, y lo que realmente había pretendido hacer todo el tiempo. Así que Verdi esperaba que Dios le diera la fuerza para limpiar este mundo de maldad y librarlo de una mocosa tan diabólica. Y entonces la cruz brilló con tanta fuerza que cegó a los que estaban de pie e incluso asustó al caballo de Lennox, que empezó a enfurecerse, y también este poder empezó a influir en los que estaban a su alrededor. Entonces Lennox ordenó a regañadientes a Lady Verde que se detuviera, pues no tenía ni idea de hasta qué punto este poder podía dañar a los niños. En ese momento, la asustada muchacha dejó inmediatamente de usar el poder sagrado y empezó a mirar a su alrededor intentando encontrar al niño. Lennox también trató de encontrar a la niña, pues hacía poco la había visto cerca de su caballo, pero ahora la pequeña no aparecía por ninguna parte. Pero entonces miraron a su alrededor y se dieron cuenta de que quien estaba ahora junto a la niña a lo lejos era Sailin, consolándola. Verdad estaba preocupada, pues hacía un momento Saleen había estado a caballo, pero ahora estaba lejos. Y por eso no se dio cuenta de cuando la niña había conseguido moverse tan rápidamente.
Pero en ese momento, mirando a la niña, Sailin le pidió que se calmara. Luego, asegurándose de que la niña estaba bien, iba a poner a la niña en el suelo. Verdad miró a Sailene con disgusto, sin darse cuenta de lo que había ocurrido. Si estaba realmente equivocada en su juicio, aquella sensación bastaría para cegar a un demonio fuerte. Y en ese caso sus suposiciones eran erróneas, pero aún así se preguntó quién era Sailin. Pero entonces se dio cuenta a regañadientes de que ningún ser vivo habría tenido tiempo de saltar del caballo en ese tiempo y llevar al niño tan lejos. Así que Verdi no iba a darse por vencida y definitivamente sintió que había un poder oscuro involucrado. Pero solo un demonio del más alto rango podía tener tales poderes. Pero apenas pensó en ello, Reinel se le acercó contrariado, exigiendo una explicación a Santa Verdi. El hombre no entendía quién permitía a Verdad ser tan voluntariosa y permitirse semejante comportamiento, que podía perjudicar a los presentes. Y entonces, asustada por las palabras del emperador, Verdad comenzó a explicar que solo quería ayudar a la pobre Epistat y nada más que eso. Pero el emperador contrariado le recordó a Verdi que la muchacha no debía actuar tan imprudentemente, pues él mismo podía tomar una decisión respecto a Sailene. Y no entendía si sus palabras no significaban nada para Santa Verdi. La asustada muchacha empezó enseguida a demostrar lo contrario y explicó que solo quería proteger a Lennox de las fuerzas del mal, pero al emperador no le importaron sus excusas. Mientras se alejaba, el hombre le explicó que la próxima vez no toleraría su desobediencia. Verdad no entendía que había cambiado y por qué el emperador reaccionó así. Incluso cuando había cometido errores antes, Reinel nunca se había enfadado tanto con ella. Estaba segura de que el emperador había cambiado a causa de los encantos de la diablesa, y Verdad estaba decidida a solucionarlo cuanto antes de que los encantos afectaran profundamente al corazón de Reinel. Verdad no se culpaba a sí misma de lo que estaba ocurriendo, sino a la santa que había aparecido de la nada y ocupado su lugar. Entonces el emperador se acercó corriendo y miró a Sailin y a la niña, preguntándole si estaba bien, pero Sailin pensó que el emperador estaba preocupado por la niña y le explicó que la niña estaba bien. Pero resultó que Reinel estaba más preocupado por Sailin, pero la niña también le explicó que estaba bien. Así que no debería haberse preocupado. Pero de repente, agarrando la mano de la niña, el emperador señaló a regañadientes que Sailin se había hecho daño. Y claramente no podía llamarse normal. Y también Reinel recordó que la santa doncella debía cuidar de su frágil cuerpo. Por lo tanto, ella necesitaba urgentemente tratar la herida. Pero Sailin no estaba contenta de que Reinel la viera como una mujer débil, así que le tiró de la mano y le explicó que una herida así sanaría definitivamente antes de su muerte. Pero en ese momento se acercó un ya preocupado Lennox, preguntando a la santa doncella si estaba segura de que se encontraba bien. Pero de repente, al pensar en ello, Sailene sintió que su brazo ya no sufría un dolor insoportable, y que era porque había salvado a un niño. Pero Saleen no sabía cuándo podría volver a empeorar, así que tenía que darse prisa. Así que se sentó un poco con la niña y le explicó que habían venido aquí, porque habían oído que algo terrible estaba ocurriendo en el pueblo vecino. Y se preguntó si la niña lo sabía. La niña negó resueltamente con la cabeza y explicó que no sabía nada. Pero Saleen vio una marca en su pecho que la inquietó. Así que se echó el jersey hacia atrás y observó la marca más de cerca, y una excitada Lennox, que ya había venido corriendo, no entendía lo que era. Pero Sailene le explicó que era semilla de demonio. Y los demonios infectan a los niños humanos, convirtiéndolos en su propia especie. En realidad los demonios odian cuidar de los niños, así que inventaron una forma de convertir a un niño humano en un adulto independiente. Era un acto repugnante y despreciable, incluso para la propia Sailene. Por eso, cuando se convirtió en demonio supremo, hizo todo lo posible por prohibir la creación de demonios a partir de humanos. Pero una vez que se convirtió en mortal, los demonios comenzaron de nuevo. Así que ella no sabía qué hacer. Y un atribulado Lennox no sabía qué pasaría con la niña. Y Dessa sabía que los cuerpos de los niños eran débiles y estaban completamente desprotegidos contra los poderosos demonios. Por eso no pudieron resistir los encantos malignos y al final el cuerpo de la niña fue destrozado y de sus restos nació una nueva criatura demoníaca. Así que con una mirada decidida a Verdad, Sailin exigió a la niña que viniera. Ella obedeció y esperó ansiosa a ver qué le decía la endemoniada, pero Sailin le preguntó con calma si Santa Verdad podía purificar a este niño con su cruz. Verdad podía hacerlo, pero consideró que ya que Sailin necesitaba demostrar que era la verdadera santa doncella, debía ser ella quien limpiara a esta niña de la inmundicia. Pero Sailin no estaba satisfecha de no poder hacerlo, y por eso llamó a Verdad. Pero Verdad no entendía cómo una santa que había sido enviada por los dioses no podía ni siquiera limpiar a un hombre de su inmundicia,
pues era una tontería. Pero entonces, loca de ira, Sailin se preguntó si a verdad se le habría ocurrido burlarse de ella en semejante situación. No sabían cuánto tiempo hacía que la niña había sido infectada. Así que cada minuto contaba, y si verdad seguía burlándose de Sailin sin hacer nada, la muerte del niño pesaría sobre su conciencia.